Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Y Argentina finalmente desmontó los paneles solares que había instalado en territorio chileno. Lo que no sabemos es si finalmente terminó el episodio de los paneles solares, que son dos cosas distintas. Un retiro material de las cosas no necesariamente termina el evento. Puede seguir habiendo declaraciones, análisis, en fin, demandas políticas al respecto. Queda de alguna manera la relación, y se puede hacer la pregunta, ¿queda la relación exactamente como antes? Quizás falta información por conocerse todavía respecto de estos hechos, aquí y allá, y aquí con allá y allá con acá, porque esto es relaciones entre dos países y la reacción de cada uno de los países y sus autoridades. Bueno, este martes finalmente la Armada de Argentina realizó efectivamente el retiro de los paneles construidos en el llamado Hito 1. Y lo hizo efectivamente como lo señaló el presidente Boric, como lo exigió el presidente Boric, a la brevedad. No pasaron 24 horas, ¿eh? Eso se llama a la brevedad. Esto en la boca oriente del estrecho de Magallanes. Esto después de esta orden dictada por su ministro de Defensa, Luis Petri. Por otra parte, argumentan que fue una confusión, un error involuntario. Cuesta creer un error involuntario en instituciones armadas que cuentan con una tecnología enorme. Quizás uno dice, a ver, ya, vamos a creer en la tesis del error. Increíble que no utilicen el instrumental que les permitiría satelitalmente establecer dónde están los límites. Y si tienen los materiales no los saben usar, Argentina tiene problemas internos de determinar por qué no lo supieron usar. O sea, no sé si es peor el error o la ignorancia en este caso, porque material y instrumental más bien existe para hacer eso perfecto y no cometer el error, porque cometer error con un vecino puede costar caro. No aquí porque hay confianza, hay años, hay buena relación, por lo tanto, ante la postura de unos paneles solares no iba a quedar la grande. Pero mal que mal generó muchísimo ruido, ¿no? Bueno, confusión, error involuntario, debido a que los alambrados que sirven de límites más que entre países, entre las estancias que hay en esa zona, efectivamente movían en un error. Vamos a poner así, en diagonal estaba el alambrado de una estancia y esa estancia aparentemente dividía la propiedad de un señor con otro señor, pero no hacía referencia a qué países estaban. Las fronteras dividen efectivamente, de aquí para allá es un país y de aquí para acá es otro país. Es curioso, insisto, que una institución, pese a que fueron civiles los que hicieron la instalación, pero suponemos que en una base naval están supervisados por un comodoro, y de hecho hay un comodoro que está en Argentina que está a cargo de eso, que no supervisara de que tomaran en cuenta la frontera y no el alambrado de la propiedad privada de dos estancieros. Bueno, los paneles habían sido instalados entonces para dotar de energía renovable a la zona, más bien a esta parte habitacional nueva que se había, a principios de año se había puesto en el lado argentino, donde se realiza control de tráfico marino. Recordemos que en medio de su gira por Europa, el presidente Boric había exigido el retiro de esta instalación. Insisto, materialmente se da vuelta a la página. Políticamente, ¿queda algo que analizar? ¿Queda algo todavía por conocerse? Es parte de lo que podemos esperar y por hoy conversar en esta mesa. Vamos. Y nos acompaña ya nuestros panelistas de esta noche, Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, buenas noches, gracias por estar aquí. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Ecoportales e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, buenas noches, gracias como siempre por estar aquí. Buenas noches a ambos. ¿Se cerró el capítulo? ¿Los paneles solares pasaron al olvido? ¿Queda en la historia o quedan capítulos por escribirse, Nerea? ¿Qué crees tú? Sí, bueno, en general es un hecho que es bastante difícil de creer, en general. Puede ser, de hecho, calificado como una torpeza desde el punto de vista de que los límites con respecto a estas dos estancias que estamos conversando no es que fueron puestos ayer, ni algo que se estaba discutiendo en el último tiempo, sino que los límites fronterizos
que dividen ambas estancias son conocidos hace mucho tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, cuesta creer que esto haya sido un error, pero tampoco tenemos nada para pensar, no hay ninguna evidencia para pensar que haya sido un intento por provocar a Chile o algo por el estilo en algo que quizás podría no ser tan relevante como paneles solares. En todo caso, es un gesto súper importante, con lo que me quedo yo por lo menos, es que al llamado de atención del presidente Boric con respecto a removerlos de manera inmediata, efectivamente eso se hizo a cabalidad dentro de lo que conocemos y no hubo espacio para polémica por parte de, por ejemplo, el presidente Milei, que uno podría pensar, bueno, son de bandos opuestos. En general, Milei se caracteriza por dar declaraciones que pueden ser catalogadas como... Sí, chispita. Exacto. Polémicas, una bomba de repente. Entonces, uno podría haber pensado, chuta, esto podría dar pie a algo tan pequeño para una declaración cruzada, pero lo cierto es que no, y eso es con lo que me quedo yo, por lo menos. ¿Gonzalo? Primero, yo creo que es un hecho grave, ¿no? No es un error involuntario, mira, no nos fijamos. Sobre todo cuando uno se apoya en las imágenes que tú acabas de mostrarme, tía, porque esto no es en medio de la pampa perdida, ¿no es cierto?, que había un alambre que no sabía uno a qué lado caía qué cosa. No, hay una base ahí de la Armada de Chile, ¿no? Hay un faro, más que una base. Pero perdón la especificación porque es distinto. No es una base naval, es verdad. Hay un faro porque tiene dotación de la Armada, que es visitado, que es sostenido por la Armada y por lo tanto eso nos lleva a lo grave que significa este traspaso, vulneración del territorio nacional, ¿no? En eso consiste. Yo creo que el presidente Boric, si uno lo mira desde yo no soy experto en relaciones internacionales, pero si uno lo mira desde esa teoría, ¿no?, escala muy rápido, no alcanza a actuar nuestra Cancillería, actúa directamente el presidente de la República, o sea, ya no quedaba más para arriba que hacer, y reacciona muy rápido también el gobierno argentino desescalando, ¿no? No reacciona el presidente de Argentina y el ministro de Defensa, aludido directo, da la orden para que la frase del presidente Boric, además, es muy categórica y muy bien usada, ¿no? Dice, o la retiran o la retiramos, porque está en territorio nacional. No dejó espacio a la duda. No, entonces, a la ambigüedad. Eso podría generar un incidente internacional mucho mayor, es decir, que el presidente de la República le hubiera dado la onda a la Armada de retirar ellos los paneles. Entonces, por eso digo que es grave, sobre todo porque aquí, para volver al origen de este problema, esta solución de 24, esta frase y las 24 horas que pasaron entre el retiro, habla de la velocidad, ¿no?, de la acción. Bueno, la Armada le informa a nuestro Ministerio de Defensa de esta situación en febrero de este año. Entonces dijo, ¿febrero? Sí, en febrero. La instalación de esto. Que están instalando, que terminaron de instalar los paneles solares, vulnerando la soberanía nacional, traspasando el territorio chileno. Eso se lo informa en febrero al Ministerio de Defensa y hay que saber qué pasó con el Ministerio de Defensa de febrero hasta hoy día, ¿no? Porque en términos de opinión pública, no lo digo en respecto, ya lo vamos a conocer al interior del gobierno, en términos de opinión pública, esto es algo que conocimos hace pocos días, ¿no? Y que apenas se conoció públicamente, el presidente lo toma directamente y reacciona muy bien. Pero vamos a tener que revisar qué pasó, cómo las alertas lógicas tempranas, cuando la Armada le informa al Ministerio de Defensa de esta situación, el Ministerio de Defensa o no reacciona o no conocemos su reacción, o en términos prácticos pasan 5 meses. Por lo que yo entiendo, hay gente de direcciones y límites, fronteras y límites de la Cancillería, que en abril va a la zona. Es decir, que la Cancillería ya, si el otro fue en febrero, en abril ya sabía. Abril es ahí nomás, es anteayer. Son 2 meses. Son 2 meses. Pero en 2 meses, si es que no hay una escandalera pública de los medios, de la oposición política, probablemente no estaríamos frente a la acción que vimos. Porque, entre otras cosas, el viernes recién pasado, el embajador argentino dijo que sí, es un error, lo sacaremos en el verano. Y el embajador y el canciller chileno responde algo así como, es un error de buena fe. De eso, corte, volvemos. Lo sacan ahora, lo saco yo, nos perdimos entre medio. Algo pasó ahí, ¿no? Sí, bueno, de hecho, lo que yo creo que puede haber ocurrido, una de las hipótesis que podemos plantear es que dentro de los flancos que pudiesen existir, sobre todo en el contexto de la gira europea presidencial, este era uno que no se podían permitir en el fondo tener. O sea, si es que
¿Va a haber algún flanco durante la gira europea que no sea que Argentina tiene paneles solares en territorio chileno? Me parece a mí que puede que no se le haya tomado cartas al asunto anteriormente porque no se conocía a nivel de opinión pública y porque muy probablemente estaban en discusión sobre qué se podía hacer al respecto. Argentina seguramente continuaba con el discurso de sacarlo durante el verano, se dilató en el proceso, pero en la medida en que pudo haber echado sombra sobre la gira europea y la agenda que quería marcar la presidencia respecto a la gira europea, ahí me parece a mí que es el límite con respecto a... ¿Cuáles son los procesos internos de un gobierno para investigar exactamente qué es lo que pasó? La cronología de este error, que termina bien resuelto. Deben ser los ministerios, debe ser el Congreso en llamar a los ministros, debe haber una... Porque esto tiene que quedar meridianamente claro, entre otras cosas para no repetir este error, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí la institucionalidad, primero, yo creo que la institucionalidad falló en términos de darle pronta respuesta a un hecho que es grave, ¿no? Vulneración de frontera en cualquier lugar. Lo que pasa es que, bueno, nuestras fronteras han estado vulneradas, sobre todo en la zona norte, producto de inmigración, durante mucho tiempo, con mucha fuerza. Entonces, pero eso no quita, ¿no es cierto?, que ahora en el extremo sur, en otro episodio muy distinto, se produce un efecto también de vulneración de frontera. A mí me llama la atención que la reacción de la Armada es rápida. Bueno, tiene la facilidad, la Armada está ahí, ¿no? Regularmente, ¿no? Y por lo tanto, alerta rápidamente de esto al Ministerio de Defensa. Ahora, el Ministerio de Defensa no sabemos qué hizo. Si la Dirección de Frontera actuó en abril, es decir, 60 días después, uno dice, parece que no se entendió la urgencia o la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Uno dice, bueno, pero es que son unos paneles solares en una frontera donde, en el fondo... No, tiene una connotación política muy importante. Cualquier elemento de vulneración de frontera, no es un metro más ni un metro menos, ¿no? El territorio nacional, y hay instituciones como la Armada de Chile que tienen el resguardo de la integridad territorial de nuestro país, lo mismo que tiene el gobierno, lo mismo que tiene el presidente. Por eso que cuando uno mira la rápida reacción del presidente, en mi opinión, la correcta reacción del presidente en términos de escalar esto muy fuerte, porque eso es lo que hace con su declaración, no le deja a Argentina mucho margen para nada, entiende que la negligencia anterior ya habrá tiempo para verla, va a ir a operar la institucionalidad, si hay una comisión investigadora, se van a citar seguramente a la ministra de Defensa, a otro. Recordemos que la ministra de Defensa en febrero estaba en los incendios de Valparaíso, durante un par de semanas, ¿no? Pero entonces estaba ocurriendo esto en el sur de Chile. Vamos a revisar bien qué puertas se golpearon, quién recibió los informes y quién no hizo su pega. A ver, en algún momento alguno de ustedes dos dijo esto se escaló hasta el presidente y después del presidente, bueno, se sabe, no queda más en un país, ¿no? Eso tiene algo de bueno, pero puede ser algo de malo. De bueno es porque pones a tu primera autoridad a exigir lo que es tuyo. Pero tiene de malo, en teoría esto, en que si te sale mal la jugada, puede quedar mal para un presidente exponer, porque he visto, creo que Mariano Fernández, ex canciller, hizo ese análisis. A los presidentes no se les expone a esa última jugada. Tiene que haber un fusible antes. ¿Les pareció bien hecha esa jugada? No debió haber sido, por ejemplo, el canciller el que dijera con el presidente parado a un lado. A lo mejor, ¿esto se saca a la brevedad o lo sacamos nosotros? Y que el presidente asienta. Estoy inventando una escenografía, ¿no? Una puesta en escena. Pero quedaba un espacio. ¿Fue arriesgada esa maniobra? Resultó muy bien. ¿Pero fue arriesgada a juicio de ustedes? Bueno, yo creo que lo que sirve para entender esta maniobra, esta estrategia en general que siguió el presidente y en general el Ejecutivo desde el presidente hacia abajo, es el contexto, como decía, de la gira europea, en donde también estaba, por ejemplo, el presidente Milei. Entonces había espacio para, antes de hacer cualquier declaración, conversar con el presidente Milei, que entiendo que fue lo que hizo Gabriel Boric, antes de emitir la declaración, que él, en el fondo, decir, bueno, o lo sacan ustedes, lo sacamos nosotros, y ya conversé con el presidente Milei y dijo que era un error y que efectivamente eso se iba a solucionar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no fue arriesgado, habiendo conversado antes con el presidente Milei, en el entendido que esa conversación efectivamente sucedió, que Milei también la reconoció y que efectivamente iban a remover los paneles solares, pero en el caso que no hubiese sido así, sin conversación previa,
efectivamente dejaba expuesto al presidente que pudiese haber una declaración detrás de Milei. O sea, se habrá tomado resguardo el presidente. Exacto, y creo que eso estaba bien. No haber conversado con Milei antes me parece que hubiese sido un poco más arriesgado. Gonzalo, ¿qué te parece a ti? No, corre un riesgo el presidente, sin duda, ¿no? Eso es así, con su declaración, si toma el resguardo de hablar con el presidente de Argentina, bueno... Pero este es un presidente que corre, es una persona, porque antes el presidente, que lo conocemos, un trayectoria que toma riesgos políticos fuertes. Claro, y le han resultado su característica política quizás, ¿no? Pero también conversa con un presidente que es un poco impredecible, ¿no? O sea, también corre un riesgo el presidente. Lo que pasa es que lo hace en función de que, yo creo que el presidente con su declaración va a rectificar el error de la declaración del canciller, ¿no? Las declaraciones del canciller son malas declaraciones. Esto de hacerse parte, ¿no? Como dos amigos y decirle sí, en realidad era un error de buena fe, era no calibrar políticamente, y es un error grave en este caso del canciller Van Claveren, era un hombre con mucha experiencia, con mucha capacidad, pero que en este caso se equivocó y se equivocó muy feo. Le jugó quizás le jugó en contra esta cercanía con el mundo de las relaciones internacionales, y dijo, bueno, sí, esto se va a arreglar porque es un error, no hay problema. Y no supo ver el impacto que esto está teniendo en la opinión pública chilena, que sí lo ve el presidente, ¿no? Por eso él sale y cuando corre este riesgo, porque independiente de la conversación, corre un riesgo, ¿no? Un riesgo agotado, un riesgo, bueno, pero lo corre, es porque necesariamente el gobierno tenía que rectificar al canciller que cometió un error. Había un riesgo político, por ejemplo, que si no era el presidente Boric quien tomara la bandera, como la tomó, como ya se ha descrito aquí muy bien y todos lo sabemos, de que, aquí voy a ir a lo doméstico, que tomara esa bandera, por ejemplo, otro líder político, alguien de la oposición, por ejemplo. Mire, yo le voy a contar una infidencia, naturalmente el milagro, pero no el santo. Ese día en la mañana me escribe por WhatsApp una persona, un analista político, en una cosa coloquial, de conversa de WhatsApp, de no amigos, pero conocidos. Y me dice, que no es ni derecha ni izquierda, me dice, si Kast no toma la bandera o no toma la oportunidad de los paneles solares hoy día en la mañana, se está perdiendo una tremenda oportunidad. Y yo me quedé pensando sin haberle tomado, y no quiero decir que el presidente supo eso, por favor, no, pero corría el riesgo de que otro líder político, un candidato presidencial, alguien de la derecha, de la oposición, tomara esa bandera, criticara al presidente, criticara la inacción de un gobierno y usara un tono nacionalista incluso. ¿Había un riesgo de ese tipo, no? ¿Habrá pasado por la ecuación política de la decisión del presidente? A mí me parece que sí. En general, este gobierno ha tenido problemas para poder instalar temas en la agenda y mantener esos temas en la agenda por un tiempo sin que la oposición juegue con otro tema y ponerlo en agenda. Ha pasado en este gobierno no solamente este año, el año pasado y así sucesivamente. Me parece que lo más importante en general para el Ejecutivo y para el oficialismo, en particular en ese momento, era marcar la agenda desde la gira europea. Entonces, en ese contexto, me parece que se pudo haber aprendido de errores anteriores, que no necesariamente implica que no van a haber errores no forzados más adelante, pero se pudo haber aprendido de errores en que, bueno, o salimos ahora a, como decía Gonzalo, escalar esto y de alguna u otra manera cerrarlo. Darle un corte, claro. Exacto. O, de lo contrario, desde Chile van a empezar a tomar esto como lo más importante dentro de la agenda, seguramente por alguien de la oposición. Podría haber sido efectivamente José Antonio Kast. Y en bandeja, porque le iban a decir que estaban entregando la patria, porque se pueden usar aquí, la altisonancia estaba mandada a hacer para este caso, que están entregando la patria, iban a decir algunos tipos usando toda su caja de resonancias de redes sociales, de que, en fin, de que hay que mover a las... No creo... Y ya se le escapaba la agenda. Entonces, desde ese punto de vista, creo que puede haber sido un error que aprendieron, que de nuevo, no sabemos si es que se va a sostener en el tiempo. Sí. Gonzalo... Existía el riesgo, obvio. Ahora hay que pensar en qué estaba el canciller, en qué estaba el propio presidente, en qué estaba la propia ministra de Defensa en ese minuto. En ese minuto estaban tratando de revertir las declaraciones del embajador de España. Vamos a pasar ese tema. Entonces, en eso estaban en ese minuto, ¿no? Entonces, cuando se aprende esta alerta, dice, segunda vez que había un problema en que no se supo reaccionar, el canciller ahí lo que reflejó con su primera reacción respecto al embajador de España, no tiene el control de todos los embajadores. El embajador de España habló de una manera en que no tiene esta llamada de atención que le hace el propio presidente, pero el propio presidente lo ratifica, ¿no? No pasó nunca por Cancillería ni la decisión, ni de llamarle la atención, ni mucho menos de removerlo.
Entonces, ¿es una muy mala semana para el canciller? Sí. Lo estaba pasando mal ya con el tema España, producto de que el embajador se tomó atribuciones que no tiene, generó un problema político en el Congreso, ¿no? Donde ya está llamado el canciller, está llamada la ministra de Defensa. Estábamos en eso cuando aparece el reportaje de los paneles solares. Entonces, claro, es decir, ya el gobierno decía, aquí ya hay un incendio en materia de defensa, en materia de lo que estamos haciendo, del manejo de las relaciones internacionales, y aparece este segundo tema, el de los paneles solares. Por eso el presidente yo creo que actúa correctamente y rápidamente, pasa a llevar al canciller, rectifica su error, pero logra, de alguna manera, acotar el daño que le puede generar un tema como este. ¿Viste en algún momento alguna posibilidad para un líder de oposición, de un adversario del presidente Boric, de tomar el caso de los paneles solares? Sin duda, yo creo que varios lo trataron de hacer, pero como todo, ¿no? Esto requiere de un tiempo de maduración, porque entre que la opinión pública se toma atención al tema, forma su propia opinión, ya prácticamente estábamos hablando que el presidente le había dado un ultimátum. O sea, en la noche de ese día, no sé si el mismo día que te llegó tu WhatsApp, pero... No, se fue en la mañana, un comentario entre amigos. En la noche de ese mismo día ya estábamos retirando los paneles ya. Entonces, fue muy vertiginosa la reacción, no le permitió, creo yo, el escalamiento necesario. Hubo algunos que lo intentaron, ¿no? Pero no lograron, de alguna manera, la entidad suficiente para subirse. Mencionaste el caso Velasco, el embajador Javier Velasco, embajador de Chile en España, quien ha sido ahora en las últimas horas ratificado en su cargo por el embajador, por el canciller, y da las explicaciones. Y básicamente la explicación que da el canciller es el contexto en el cual habló el embajador. No fue en un contexto de especialistas en defensa, sino más bien fue una opinión genérica. Esa básicamente es la explicación que da, con lo cual se reafirma en el cargo y sigue. ¿Cómo evalúan ustedes esta decisión del canciller? O del presidente, pienso yo, ¿no? ¿Por qué? Porque los embajadores al final son designaciones del presidente, hasta donde yo sé. Son de designación presidencial. Sí. Exacto. Parten de la confianza en general del Poder Ejecutivo. El jefe es el canciller de todos los embajadores. Sí, es una ratificación en general del Poder Ejecutivo y seguramente que es súper importante la opinión que tenga el presidente. Si es que hay un embajador que no convenza al presidente, es altamente probable que ese embajador no siga en su cargo. Lo que pasa con Velasco es que es constantemente un foco de atención para, de nuevo, que la agenda se le escape al Ejecutivo. Desde ese punto de vista lo veo yo. O sea, si tú estás manejando un gobierno, tú quieres, dentro de lo posible, evidentemente que van a salir temas en la agenda que tú no vas a poder controlar porque cosas pasan, pero dentro de lo posible quieres que lo que tú puedes controlar te sirva para marcar tu agenda y que no entorpezca en general la agenda del Ejecutivo. Me parece que no solamente por este casos anteriores que de hecho hemos conversado en este programa, el embajador Velasco está siendo un punto, un eslabón débil dentro de esto y seguramente, por alguna razón que vamos a conocer más adelante, no estoy hablando de nada en particular, sino que puede suceder, como hay más atención en Velasco, esperando que suceda nuevamente que dijo algo errado o que dio una opinión que no debería haber dado, como en este caso una invitación que tampoco debería haber dado, seguramente que va a salir otra polémica más adelante y de nuevo va a ser un eslabón débil. Porque España también es un país muy cercano y estratégico para Chile. Está entre los 3 países donde es más relevante el ser embajador. Argentina, España, Estados Unidos, ¿cierto? Deben ser quizás las 3 embajadas más claves. Gonzalo, ¿cómo ves tú la decisión de...? Yo creo que este tema, el del embajador Velasco, es un tema que golpea al gobierno donde más le duele, ¿no? Porque a esta altura no hay ninguna duda que la única cosa que lo mantiene es la misma por la que fue nombrado, su cercanía y amistad con el presidente de la República. No hay otra razón. No ha demostrado habilidades para el cargo, no ha hecho una buena gestión como embajador, ha metido al gobierno en problemas de manera recurrente. Y exponiéndolo directamente al presidente de la República. Varios analistas venían diciendo, y analistas que incluso son de oposición, que es un embajador que ha aprendido mucho, que sí ha hecho un buen trabajo. Claro, tiene 4 cosas muy visibles que las podemos repetir todos. Sí. Como un mantra desde la oposición o desde el análisis. Pero hay mucha gente que dice que es una persona que ha ido aprendiendo mucho. Alguien me dirá, no espere aprender, todo lo que sea, pero que ha tenido un buen desempeño en muchas cosas. Eso lo he escuchado. Yo creo que el balance a esta altura del embajador Velasco es absolutamente negativo, no por hechos anteriores solamente, sino que por este hecho que es actual. O sea, cuando dice el presidente de la República está en gira por Europa. No va a visitar tu país.
Si hay un momento en que el embajador debiera guardar silencio, es este. No lo hace, tiene un protagonismo inadecuado, se excede sus atribuciones. No lo hubiera hecho un embajador de carrera. Sabe que no puede entrometerse en materias que no le son propias. No está haciendo una gestión por su país, porque ahora la respuesta que nos da el canciller es que prácticamente dijo algo al voleo, ¿no? Un comentario social. Un comentario social. Pero lo hizo en calidad de embajador. Él estaba ahí hablando como embajador y dijo, aquí hay una oportunidad para usted, porque además, recordemos lo que dijo, como Israel ya no le vamos a comprar, ahora hay una oportunidad para ustedes en España para abastecernos de armamento y defensa. Entonces, eso dejó a la política de defensa de nuestro país dando explicaciones, ¿no? Dando explicaciones por los tipos de convenios, por los tipos de garantías, por los tipos de armamento, por, de nuevo, las relaciones que tenemos. Ya el gobierno ha transitado una relación muy compleja, por no decir conflictiva, ¿no? Respecto al Estado de Israel. Recordemos que el Estado de Israel es socio estratégico de Chile en todo lo que tiene que ver con la pretendida, el proyecto aeroespacial de Chile, ¿no? Lo que tiene que ver con los satélites, el lanzamiento, todo, el socio estratégico de eso es la industria israelí. Entonces, obviamente que las declaraciones del embajador Velasco no solamente le agregan un problema a la gira del presidente, no solamente lo vuelve a exponer a él, sino que, de nuevo, lo vuelve de alguna manera, a poner en una capilla donde todos saben que el canciller no lo va a poder sacar. Porque la razón por la que está ahí es porque es una persona amiga y cercana del presidente. Entonces, hay un minuto que cualquier persona que recibe esa confianza del presidente, ¿no? Debe decir, no le debo generar más problemas al presidente. Y lo que uno esperaría es que, producto de la ratificación que ha hecho el presidente, el embajador presentara su renuncia en los próximos días. Liberar al presidente. Ahora no lo habrían expulsado, no le habrían enviado la renuncia, sino que él balance y dice, me ratificaron en el cargo, ahora yo libero al presidente de lo que viene, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos días. Vamos a ver tú. Nerea y Gonzalo, los dos, muchísimas gracias por estar aquí, como es habitual. Que les vaya muy bien. Encantada. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica en bancos, flujos de caja, remuneraciones, bueno, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Decir que los temporales, que el temporal pasó y a ver qué pasó con el temporal, hablar en pasado puede ser un tremendo error. De hecho, el presidente de la República, que hoy estuvo en la región del Biobío, uno de los conceptos que utilizó fue la prevención, porque el presidente sabe, como quien más sabe en estas materias, porque se ha asesorado, de que estamos frente a un cambio climático, que estamos frente a probablemente vulnerabilidades de muchos tipos, ¿no es cierto? Desde las infraestructuras que provocan todos los problemas en las ciudades que se ven con anegamiento, con problemas en la agricultura, es que hay que acostumbrarse. Si uno mira los pronósticos del tiempo, los días que vienen, este jueves y este viernes, dependiendo de dónde, hay ciudades, hay localidades que van a tener más de 100, y que han tenido en las últimas 24 horas, más de 100 milímetros de lluvia en 24 horas. Entonces, por eso que el llamado sea la prevención, porque vienen probablemente varios frentes. No soy experto en meteorología, que duda cabe, pero el sentido común nos indica que la prevención es lo que viene. Pero conjunto con la prevención, que es de aquí hacia adelante, es la atención de aquí hacia atrás. Y de aquí hacia atrás hay un montón de personas, de chilenos, de chilenas, que han perdido sus casas, que han perdido sus cultivos, que no van a tener probablemente qué comer, ni qué vender, porque se quedaron sin nada. Bueno, el gobierno ha decretado en los últimos días esta emergencia agrícola, y no sé, vamos a preguntarle aquí a la autoridad exactamente si es el mismo instrumento, emergencia agrícola en la zona del Biobío y ahora en la Araucanía. ¿Cuál es la finalidad? Se lo preguntamos a Ignacia Fernández, que es la subsecretaria de Agricultura. Secretaria, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Son exactamente los mismos instrumentos legales que se van a usar, lo que ya estaba decretado para el Biobío, ahora
decretado para la Araucanía? Es el mismo instrumento. Ya. Es un decreto de emergencia agrícola, una facultad del Ministerio de Agricultura, que lo que nos permite es agilizar la respuesta ante la emergencia. Disponer más rápidamente de recursos para ir en ayuda de los afectados y, en el fondo, generar mejores condiciones para el diálogo con los municipios, con los gobiernos regionales, con otros actores, también para, en el fondo, articular esa respuesta de una forma más integral. Mucho de la respuesta que tenemos que desarrollar depende del trabajo que hacemos con los municipios, porque los agricultores, hay algunos agricultores que son usuarios del INDAP y ahí tenemos un control, digamos, desde el ministerio más directo, pero hay una afectación importante también en agricultores que no son usuarios directos, permanentes del INDAP y que solamente a través de los municipios podemos, en el fondo, identificarlos, ¿cierto?, para ir en ayuda. Pero, claro, leía las declaraciones del delegado presidencial, el delegado Montalva, que decía, bueno, esto nos permite rápidamente levantar la información. Y uno pudiese pensar que un instrumento que se decreta por parte de la autoridad central tiene que ver con recursos, liberar recursos para rápidamente llegar, ¿no es cierto?, con la ayuda que... Pero desde el punto de vista de la gestión, del levantamiento de datos, uno presupone que se pudiera hacer sin un decreto especial. ¿En Sí, qué por cierto. No, lo que afecta fundamentalmente es el tema de liberar recursos, ciertamente. Para poder contratar profesionales, cuadrillas que vayan a levantar información, ese tipo de cosas. También para ir con ayudas concretas, con entrega de apoyos de emergencia, digamos. Okay. Entonces, en el fondo, eso obviamente es algo que no está presupuestado, ¿cierto? No, cuando uno construye el presupuesto del ministerio, no sabemos, digamos, qué cantidad de emergencias vamos a tener, de qué tipo van a ser y, por lo tanto, qué recursos vamos a necesitar. Y, por lo tanto, lo que necesitamos es operar muy rápidamente cuando ocurra una emergencia. Aquí empezaron las lluvias fuertes en Biobío el martes y el sábado ya estábamos en Arauco entregando alimentación animal. Eso solo es posible en el marco de un decreto de emergencia. En condiciones regulares tendríamos que pasar por tiempos más largos. En este caso, el Ministerio de Agricultura, habrá otras entidades que hacen otro tipo de ayudas. Es justamente en lo que se refiere a, por ejemplo, forraje animal, alimentación. Usted directamente a lo que tiene que ver con ganadería y animales en general. ¿Ustedes no se meten con asistencia a agricultores, por ejemplo, o sí? También. Lo primero, a ver, en el marco del Pensé comité que se podía hacer el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. No, también nosotros. Bueno, ahí yo creo que es bien importante la articulación del gobierno en su conjunto. Entonces, el Comité de Ayudas Tempranas lo coordina el Ministerio del Interior y participamos varios subsecretarios y subsecretarias de distintas carteras. Nosotros tenemos 2 o 3 instrumentos como agricultura en ese comité. El primero es lo que ya comentábamos sobre alimentación animal, que es como la ayuda más urgente y necesaria en el muy corto plazo, porque en el fondo con granos, terrenos inundados como los que estamos viendo, las personas que tienen ganado mayor, por ejemplo, no tienen cómo alimentarlo. Entonces, eso es bien urgente. Pero también cuando hay pérdidas, como estamos viendo ahora, de, por ejemplo, de cultivos, gente que tiene hortalizas, invernaderos, ahí necesitamos ir a recuperar capital de trabajo o material de producción, infraestructura a veces que se ve dañada. Entonces, ahí en el fondo lo que hacemos es aplicar una ficha distinta a la ficha FIBE, es una ficha propia nuestra, que es de afectación silvoagropecuaria, para definir ayudas directas a los agricultores. Y con ayudas directas queremos decir, en el fondo, financiamiento para recuperación de capital de trabajo, fundamentalmente, o de inversión. Esto tiene una externalidad. Lo que le pasa a la agricultura no le pasa solo al agricultor y a sus familias, le pasa a la sociedad completa. Pasa a todos que nos alimentamos de lo que produce la agricultura. Exactamente. Y nos pasa también de 2 tipos. Nos pasa del tipo del alimento que puede que nos llegue o del precio del alimento que nos llegue. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿O estos decretos de emergencia tocan de alguna manera esos 2 impactos o ese otro impacto? No, estos decretos de emergencia ponen el foco particularmente en las personas que se ven afectadas, o sea, agricultores que ven su fuente de ingresos o de producción y de supervivencia muchas veces afectada. Ciertamente, en paralelo, hacemos un monitoreo, lo hacemos regularmente, pero ahora con mayor importancia además, de la situación de los precios en el mercado. Ese es un reporte que sale todos los viernes, el de los precios de los alimentos. ¿El de ODEPA es? El de ODEPA, exactamente. Mejores alimentos de temporada y un monitoreo en todos los mercados mayoristas. El reporte del viernes pasado, que ya teníamos ahí, en el fondo, la emergencia, ¿cierto?, en su primera fase. ¿Ya recogía algo de eso? Ya recogió un alza en las papas y en lechugas. Ahora tenemos que esperar el de este viernes, pero la idea que tenemos es que esto va a ser bien como coyuntural, bien focalizado en estos días
Tampoco sabemos cuánto van a durar las lluvias. Pues yo digo en estos días de las lluvias, pero puede que duren unas semanas más. Parece que vienen un par de frentes más, al menos. Así es. Y mientras esto dure, probablemente se mantenga esa alza, pero no debiera ser más estructural que eso, digamos, porque no estamos viendo el abastecimiento de hortalizas que consumimos desde Coquimbo más o menos hasta la Araucanía, y esto es bien focalizado en 2 regiones, en algunas comunas, entonces en el fondo el impacto sobre como el mercado debiera ser bien escaso y por lo tanto no ser consistente el aumento de los precios a lo largo de las próximas semanas. Ahora sí, porque los mercados han estado operando menos, los mayoristas, ¿cierto? La gente va menos, o sea, la gente, quiero decir, los propios agricultores que llevan sus productos, se han demorado más la cosecha. Entonces, en estos días sí, pero esto no debería ser sostenido en el tiempo. No es como el invierno pasado, por ejemplo, que vimos algunas alzas porque la pérdida de infraestructura, de riego, de otras cosas fue mayor. Exactamente para allá iba, porque una cosa son las personas, uno pudiera pensar que desarrollo social en conjunto con otros equipos del gobierno. Ustedes con lo que tiene que ver con los animales, los cultivos, los invernaderos. ¿Qué pasa con la infraestructura? Porque aquí también se rompen, no solo se rompen invernaderos, bodegas o lo que fuere, se rompen bocatomas, canales se ensanchan, se pierde la infraestructura de control de las aguas eventualmente y pasan los temporales y puede quedar esa escoba en la infraestructura de riego. Ustedes me imagino que también eso lo están estudiando y viendo para que eso es prevenir. Por cierto. Mira, de hecho justamente eso te iba a comentar, eso es prevenir. Este año ha llovido mucho más que el año pasado en esta zona en particular, en Biobío, sin duda. Yo estuve allá el viernes y el sábado y todo el mundo así, en la conversación cotidiana te decían, no veíamos lluvias como esta hace mucho tiempo. Y sin embargo, el daño que hemos tenido en infraestructura de riego ha sido prácticamente cero. Ah, sí. A diferencia del año pasado, que fue enorme. De hecho, tuvimos que ir ahí con todo a reponer obras de riego, habilitar obras de emergencia para estar disponibles a la temporada de riego y todavía tenemos un trabajo importante que hacer para la recuperación definitiva, porque fue una primera habilitación temprana, ¿cierto?, para la temporada 23-24. Eso no lo hemos visto ahora. Y ahí yo creo que es bien importante destacar que hubo un trabajo preventivo en términos, nos decían los propios agricultores ahora, se inundó mucho, efectivamente, cayó mucha agua, pero en 48 horas ya había drenado y por lo tanto la presión sobre los sistemas, sobre la infraestructura fue muy poca. Y había drenado porque nos habíamos preparado y habíamos, en el fondo, aprendimos del año pasado. Había puntos, en el fondo, que el año pasado fueron muy complejos y que ahora se trabajaron. Entonces, en general, ciertamente hay, sobre todo intrapredial, algunas obras que se han visto dañadas, pero así la gran infraestructura de riego, que el año pasado, en esta fecha, nos tenía pensando que la temporada de riego estaba en riesgo, hoy día está lejos de ser así. Y si pasa este año, vamos a suponer que pasa el otoño, el invierno, empezamos ya la primavera y los riesgos naturalmente bajan, ¿cómo actúa el Ministerio y las autoridades de Agricultura respecto de esas personas que sufrieron, lograron salvar a sus pollitos que vemos ahí con los granos, a sus vaquitas que tienen con un poquito de forraje, ya salvaron, pero se quedan probablemente con pocas posibilidades de vender sus productos, pérdidas, dificultad para partir de nuevo? Me imagino que aquí tiene que venir otra inyección de ayuda y ahí la institucionalidad, ¿cómo opera? A ver, para partir de nuevo, tienen apoyo del Estado. Nosotros, con esta ficha de afectación silvoagropecuaria, lo que hacemos es identificar el nivel de pérdidas, en el fondo el monto de las pérdidas que tuvo cada agricultor y después vamos con apoyos para recuperar esas pérdidas. Además hay harto apoyo en materia de financiamiento, sea a través del INDAP, ¿cierto?, con donaciones de créditos o acceso también a nuevos financiamientos. Y si no son usuarios del INDAP, tenemos buenos instrumentos que trabajamos con Banco Estado para dar facilidades de acceso a financiamiento. Los agricultores, la pequeña agricultura familiar campesina no tanto, pero todo el resto de la agricultura lo que más pide en estas emergencias es acceso a financiamiento blando, de más largo plazo. Entonces ahí hay un trabajo fuerte con Banco Estado en el marco del programa Siembra por Chile y otros instrumentos especiales para las emergencias. Para poder partir de nuevo. Exactamente, que ayudan mucho en eso y en el fondo para dar la certeza de que, porque el financiamiento de la agricultura es muy cíclico, ¿cierto?, año tras año. Entonces, en el fondo, en función de lo que vendo y los ingresos que genero, vuelvo a sembrar. Entonces, claro, si se te corta esa cadena por una inundación así, si no es por una inyección de recursos importante, es muy difícil recuperarla. Entonces, ahí sea de forma directa, como te digo, sobre todo con la agricultura familiar campesina y a través de financiamiento con facilidades para el resto de la agricultura, está el gobierno apoyando. Subsecretaria, puntualmente, ¿a dónde van a ir prioritariamente con estas ayudas
gracias al decreto de emergencia agrícola, tanto en Biobío como en la Araucanía, porque probablemente hay mucha gente que la está escuchando. ¿A dónde tienen puestos los focos prioritarios? A ver, la señal que dio hoy día el presidente Boric en su visita a terreno yo creo que es importante. Estuvo en Arauco, en la principal concentración de afectados agricultores en la región del Biobío. Hoy día está justamente en la comuna de Arauco, Nacimiento, Negrete, Santa Juana, un poco menos, pero fundamentalmente en Arauco. Y la respuesta a tu pregunta es, vamos a ir donde efectivamente haya más afectación. Es bien importante decir que esto se está desarrollando, entonces se esperan muchas lluvias más esta semana, a lo mejor aparece, ojalá no, ¿cierto?, alguna otra comuna que tenga una afectación importante, pero ahí es donde está el foco hoy día. Curanilahue. Curanilahue, pero ahí es mucho más urbana la afectación. Sí. No es tan agrícola. Curanilahue estaba como en el foco noticioso por la afectación en el centro urbano, el pequeño comercio, viviendas, pero la agricultura, Arauco. De hecho, estuvimos el sábado con la alcaldesa y decía, claro, está todo el foco ahí porque es lo urbano y nosotros tenemos tanto más afectación, pero es lo productivo agrícola. Y en la región de la Araucanía, Malleco y Cautín es donde estamos viendo fundamentalmente afectación. Ahí son muchas más comunas, más dispersos, digamos, pero en esas dos provincias. ¿Y en esas comunas más afectadas, qué porcentaje de las superficies productivas se vieron dañadas? Eso... De la capacidad productiva, porque un pollito no es una superficie productiva. Claro. Pero en las comunas que se han visto afectadas, bastante, yo diría que un porcentaje bien importante de esas, porque además ha habido, a diferencia del año pasado, una mezcla de dos tipos de afectaciones, la propia de la inundación, pero además ha habido mucho de esto de remociones en masa, entonces en el fondo, que no es directamente la lluvia, pero que también impacta. Entonces el año pasado, por ejemplo, el grueso de la afectación era en el fondo por desbordes de río, entonces eran los agricultores que estaban justamente en las orillas de los ríos, ¿cierto? Ahora en el fondo hay por los dos lados, digamos, por el lado más de cordillera como del desborde de río, entonces son comunas que lamentablemente, obviamente caso a caso es distinto, pero Arauco yo te diría que la mayor parte de la superficie agrícola de la región, por ejemplo, Cautín y otra comuna. Cautín y Malleco como provincias, comunas. Y comunas en Biobío, Nacimiento, Negrete, Arauco y Santa Juana. Santa Juana queda ¿Y en la Araucanía qué comunas se han visto más afectadas? ¿Tiene así alguna? Ahí hay un mapa grande de comunas, tengo por aquí un listado, pero son muchas. Son más de una ya, Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Traiguén, Lumaco, Coyipulli, Ercilla. Es una misma zona lo que pasa. Por eso te decía la provincia. Ahí están integrados la Araucanía con el Biobío, no es tan lineal. Claro. Entonces, en esa franja es toda coincidente. Por cierto. ¿Cuántos recursos va a comprometer el Estado en esta ayuda puntual? Es que es difícil hablar de un compromiso final de recursos porque esto está creciendo. El viernes teníamos 1.800 afectados en Biobío, hoy día ya tenemos 2.400. Entonces, si nos pusiéramos hoy día una cifra máxima... No máxima, hasta aquí, ¿cuánto va a costar? No, lo importante, aquí lo que nos ha pedido el presidente es lo que sea necesario para asegurar primero alimentación animal y después, en la medida en que hagamos este catastro, respuestas para Por último, subsecretaria, sea que nos está viendo y siente que está o que fue afectado y que necesita algo de esta ayuda, ¿qué debe hacer? ¿Acercarse a alguna oficina del ministerio? ¿Qué hacer? Esa es una súper buena pregunta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme. Empezamos el lunes con la ficha de afectación silvoagropecuaria por llegar directamente con funcionarios del ministerio, con apoyo con los municipios, a los agricultores, nosotros, digamos. Pero a veces es difícil, puede que haya gente a la que no llegamos porque hay caminos cortados, porque están en localidades más aisladas o más lejos, digamos. Entonces, si nos escuchan, efectivamente, acercarse a los municipios, acercarse a las oficinas de área de INDAP. Para los que son usuarios de INDAP, en general es más fácil porque tienen una relación permanente con ellos, claro. Pero si no, ahí está el municipio, estamos trabajando súper coordinados con las oficinas de fomento productivo o de desarrollo rural de los municipios, entonces el llamado es diario, nuestros encargados de emergencia con los de los municipios, así que cualquiera de las dos vías de entrada sirve para que la ficha se aplique. Entonces puede ser hoy un buen canal de acceso a la ayuda. Por cierto. Aunque el riesgo también es que se burocratice mucho y que los permisos y que lleguen 10 días más y en el formulario. ¿Cómo se evita eso? No, la idea es tener la ficha, no nos queremos poner una fecha de tope por esto que estamos diciendo, porque habiendo nuevos afectados, pero queremos ya después de las primeras 2 semanas tener una primera como cierre, digamos, parcial, ¿cierto?, con las afectaciones que ya han habido ahora, de manera tal de poder ir prontamente con las ayudas que deriven de ese levantamiento. Y la alimentación animal es más bien permanente, o sea, empezamos el sábado, hoy dio una nueva entrega y en el resto de la semana y siguientes seguiremos con ello.
Inés Fernández, subsecretaria de Agricultura, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Muy bien, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Vida Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destacan: declaran inhabitable en forma total edificio Euromarina 2. Por medio de un decreto del municipio se expuso que la edificación deberá ser desalojada a la brevedad. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago, para mañana, los días sucesivos. Tenemos cubierto para mañana, lluvia, jueves, viernes ya deja de llover y nublado y cubierto sábado y domingo. Las temperaturas, lo más alto, en torno a los 14 grados mañana, 11 y el fin de semana 12, 14. Y por abajo los termómetros, mañana 6 grados, 7 el jueves, el viernes lo mismo, sábado y domingo un poco más bajo, porque bueno, empieza a aparecer un solcito y usted sabe cuando estos días después de las lluvias, cuando despeja un poco, hay que abrigarse bien los fríos. Está clarísimo, hay 5 y 3 grados el domingo. ¿Se acuerda de la banda Fleetwood Mac? Bueno, fíjese que esta agrupación logró su primer número 1 en el año 77 gracias a esta canción que escuchamos de fondo, Dreams. Lo interesante es que hoy, 43 años después, vuelven a encantar al mundo gracias a las redes sociales. Este icónico tema tuvo una excelente recepción a fines de los 70 en los Estados Unidos y Europa. Además, se convirtió con el tiempo en una de sus canciones más emblemáticas. La curiosidad es que, tal como ha pasado con otras bandas del pasado, esta canción vuelve a los primeros lugares de las listas gracias a TikTok, a la plataforma TikTok, a través de un video viral. Muchas veces estas canciones del recuerdo, que son nostálgicas, clásicos, grandes temas, con un hecho de la actualidad que no tiene nada que ver, a veces la musicalizan con estos temas y dejan la escoba. El otro día escuchaba algo de TikTok, Rafaela Carrá, unos chicos que no sabían que existía Rafaela Carrá, nosotros los más viejos la vimos bailar, la vimos esto, ni sabían quién era, pero la cantaban el Pedro, mire usted. Un poquito el mismo fenómeno, estos se juntan generaciones a través, ahora requieren algo, requieren que sean temas buenos, como este, por ejemplo. Un nuevo ejemplo entonces del poder de las redes sociales y de cómo son capaces de preservar clásicos buenos, unir generaciones. Con Dreams, Stevie Nicks en Fleetwood Mac, despedimos Vida Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.